En el Londres oscuro de 1888, una serie de crímenes sembraron el pánico en Whitechapel y dejaron tras de sí un misterio que, más de un siglo después, siguen sin resolverse. Hoy hablamos de uno de los asesinos más enigmáticos de la historia, Jack el Destripador. La segunda mitad del siglo XIX convirtió a Londres en el epicentro del Imperio Británico, pero la prosperidad no se repartiría de manera equitativa. En el barrio de Whitechapel, en el East End, la miseria era el pan de cada día. Más de 70.000 personas vivían hacinadas en condiciones deplorables, con un altísimo índice de alcoholismo, violencia y prostitución. Se calcula que había unas 1.200 prostitutas registradas oficialmente en la zona, aunque las no registradas duplicaban esa cifra. Las calles estaban apenas iluminadas con faroles de gas. El humo de las fábricas y la niebla hacían la visibilidad casi nula, y el hedor de los mataderos cercanos impregnaba el aire. Era el escenario perfecto para un asesino que se deslizaba en la oscuridad y atacaba a mujeres indefensas. El caso se centra en las llamadas 5 víctimas canónicas, aunque algunos expertos creen que Jack pudo haber matado a más mujeres. Mary Ann Nichols, 31 de agosto de 1888. Su cuerpo fue hallado en Bucks Row. Tenía la garganta cortada en 2 profundos tajos y el abdomen abierto. Fue la primera señal de que algo diferente se estaba gestando. Annie Chapman, 8 de septiembre. Encontrada en la parte trasera de una casa de Hanbury Street. Su abdomen estaba abierto y se le había extirpado el útero. Aquí surgió la teoría de que el asesino poseía conocimientos de anatomía. Elizabeth Stride, 30 de septiembre. Hallada en Dudfields Yard. Solo presentaba un corte en la garganta, lo que hace pensar que el asesino pudo haber sido interrumpido. Catherine Eddowes, 30 de septiembre, esa misma noche. Apenas 45 minutos después de Stride, apareció su cuerpo en Meter Square. La mutilación fue brutal, intestinos expuestos, rostro desfigurado y el riñón izquierdo arrancado. Parte de este órgano sería enviado más tarde a la policía en una de las famosas cartas. Mary Jane Kelly, 9 de noviembre. La víctima más joven, de unos 25 años, fue hallada en su propia habitación en Miller's Court. El crimen fue tan atroz que la prensa lo describió como un espectáculo de carnicería. Su cuerpo fue prácticamente desmembrado, con órganos esparcidos por la cama y las paredes. Estos asesinatos, tan concentrados en pocos meses y con un nivel de sadismo inédito, paralizaron a la ciudad entera. A estas alturas de la historia, la policía no sabía qué hacer, pero tú sí sabes. Darle a like y suscribirte ayuda a resolver este misterio moderno llamado algoritmo. Entre septiembre y noviembre de 1888, la policía recibió más de 300 cartas firmadas por Jack el Destripador, el supuesto asesino. La mayoría eran bromas de ciudadanos o inventos periodísticos, pero 3 se volvieron legendarias. La más famosa es la llamada Dear Boss, donde el autor se burlaba de la policía y firmaba por primera vez como Jack the Ripper, prometiendo más asesinatos. La segunda carta fue Sausage Jackie, una postal que anticipaba el doble evento de Stride y Eddowes la misma noche. Y finalmente, la más inquietante fue la carta de From Hell, que llegó acompañada de medio riñón humano conservado en alcohol, lo que aumentó el pánico en la ciudad. Sin embargo, muchos expertos creen que buena parte de esas cartas fueron falsificaciones de periodistas que buscaban vender más ejemplares.
Jack el Destripador fue el primer asesino en serie cubierto en tiempo real por la prensa, lo que marcó un antes y un después en la forma de consumir noticias. Los periódicos vendían miles de ejemplares adicionales cada vez que aparecía una nueva víctima. Y algunos llegaron incluso a inventar cartas falsas del asesino para mantener vivo el morbo. La policía de Londres, conocida como Scotland Yard, desplegó decenas de agentes y organizó patrullas encubiertas en Whitechapel. Fue uno de los primeros casos en los que se usaron técnicas forenses básicas como fotografías de la escena del crimen. Sin embargo, la investigación se vio obstaculizada por la falta de coordinación entre distintas divisiones policiales, la presión mediática y la ausencia de herramientas modernas como las huellas digitales o el análisis de ADN. El asesino se movía como pez en el agua por el laberinto de calles estrechas y oscuras, logrando desaparecer sin dejar rastro. La policía no utilizaba todavía huellas dactilares, pues no se empezarían a usar en Inglaterra hasta 1892. Los testigos eran poco fiables, muchos estaban ebrios o solo vieron sombras en la niebla. Tras el crimen de Catherine Eddowes, la policía halló un grafiti en una pared cercana. "The Jews are the men that will not be blamed for nothing". Los judíos son los hombres que no deben ser culpados por nada. Algunos investigadores lo interpretaron como una pista sobre el asesino. Otros lo vieron como un intento de culpar a la comunidad judía, muy presente en Whitechapel. El propio comisario ordenó borrarlo rápidamente para evitar disturbios antisemitas. Hasta hoy, su significado sigue siendo un enigma. El fracaso de la policía en atrapar al asesino contribuyó a su fama de fantasma urbano imposible de detener. Si este caso ya te ha puesto los pelos de punta, imagina lo que viene. Dale like ahora, antes de que sea demasiado tarde. Aunque la historia oficial habla de 5 mujeres, algunos investigadores sugieren que Jack pudo haber matado al menos a 11 en Londres. Antes y después de 1888, hubo asesinatos similares, con cortes abdominales y signos de mutilación, aunque nunca se probó si pertenecían a la misma mano. A lo largo de los años se han señalado más de un centenar de sospechosos, pero algunos nombres aparecen con más frecuencia. Aaron Kosminski, un barbero polaco con problemas mentales, fue uno de los principales investigados. Montag John Druitt, abogado y maestro, se suicidó poco después de los crímenes, lo que alimentó las sospechas. También se mencionó a Michael Ostrog, un criminal ruso, e incluso teorías conspirativas apuntaron al príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria. En 2014, un equipo de investigadores afirmó haber encontrado ADN de Aaron Kosminski en un chal de Catherine Eddowes. Los medios lo presentaron como el caso resuelto al fin. Sin embargo, expertos forenses criticaron duramente la investigación. El chal estaba contaminado tras haber pasado por demasiadas manos durante más de un siglo. El misterio, por lo tanto, sigue intacto. Jack el Destripador es mucho más que un asesino, es un mito moderno. Fue uno de los primeros casos en recibir una cobertura mediática masiva, en un momento en que la prensa sensacionalista empezaba a vender historias de crímenes. Su figura se transformó en un personaje literario y cinematográfico, desde Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper hasta películas como From Hell, basada en el cómic de Alan Moore. Su figura alimentó decenas de ficciones. Incluso hay videojuegos y obras de teatro que recrean su historia. Hoy en día, Whitechapel
organiza tours nocturnos que llevan a los visitantes por los lugares de los asesinatos, en una mezcla entre turismo histórico y morbo popular. Lo inquietante es que Jack no solo fue real, sino que logró lo que pocos asesinos en la historia: permanecer invisible. Su identidad sigue siendo un enigma y probablemente nunca se revele, lo que lo convierte en un fantasma eterno en la memoria colectiva. De esta manera, Jack se transformó en un símbolo del lado oscuro de la modernidad y en el ejemplo más famoso de un asesino serial nunca atrapado. Jack el Destripador no solo asesinó a sus víctimas, también le arrebató la paz a toda una ciudad y nos dejó un enigma que resiste al paso del tiempo. Tal vez nunca sepamos quién fue, pero su sombra recuerda que el miedo no siempre necesita un rostro para ser eterno.